Hola, soy Javier Cravioto y este es Opinión y Análisis en 4TV. Con ese amigo, ¿para qué queremos enemigos? El análisis de la relación de México con Estados Unidos debe partir y parte de realidades. Nos puede gustar o no la interrelación de dos vecinos cuando uno de ellos es la economía más grande del mundo, cuando es el principal productor de armas, con el ejército más grande del mundo y con el poder del portafolio nuclear en manos de una persona. El hecho de que el 80% de las exportaciones de México vayan a ese país, lo que parecía a muchos ser la panacea, hoy confirmamos que es el chantaje que pende sobre nuestra economía. Al ser amenazadas esas exportaciones con aranceles de manera unilateral. Pero es una realidad con la que hay que vivir. Y es una realidad con la que este gobierno debe lidiar. Ante la amenaza que se cierne sobre el país, México tendrá que gestionar y acordar mínimos que satisfagan el capricho de un gobierno al que ya bien podemos llamarle dictatorial, encabezado por un absoluto patán que todo lo reduce a un capricho, a un impulso. Un gobierno que carece de estructura coherente y civilizatoria. Uno en que todo se hace en el caos, en la locura de las decisiones. Y sobre todo, la gente que lo rodea a ese presidente es incluso más peligrosa. Y sin embargo, esa es nuestra realidad. El proyecto neoliberal integró nuestra economía a la de Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio, la incorporación de leyes en beneficio de empresas extranjeras, el sometimiento del Poder Judicial en fallos legales o legaloides en contra del país. Con ello hay que vivir. ¿De qué nos sirve ser México frente a esta realidad? De poco, muy poco, frente a la arrogancia y el desprecio del vecino del norte. Ese que nunca ha sido amigo. Pero depende de mucho también al interior de nosotros mismos, ¿no? Entender bien que no contamos con ese vecino. Ese vecino que intentará una y otra vez socavarnos, invadirnos, quedarse con nuestros bienes, materias primas, agua, minerales. De mucho también al asumirnos en nuestra mexicanidad como originaria de grandes civilizaciones y de gran historia. En comparación con un vecino del norte que es un joven país que se originó a través del genocidio de todas las tribus indígenas, del saqueo de tierra a México, a quien se le quitó más de la mitad de nuestro territorio. Mismo país acostumbrado a hacerse de la riqueza de otros países a través de la guerra. Estados Unidos nunca ha sido nuestro amigo y no lo será. Su cultura nos desprecia. En su ignorancia, que se suma a su soberbia, el mexicano es menos, el moreno es menos, el hablante de español es menos. Desde su punto de vista, solo somos sus servidumbre, sus jardineros y jornaleros, sus obreros, todo lo que según ellos no sea de su mismo nivel. Y sin embargo, la convivencia de países es nuestra realidad. Estados Unidos se ha convertido en una trágica y tonta comedia. Una sociedad en la que sus jóvenes se multiplican en el torbellino de las adicciones, de las drogas, del alcohol, de las redes sociales, de las armas de fuego. Es el país en que nadie ya se sorprende por un nuevo tiroteo en sus escuelas a manos de algún compañero estudiante. Un país, el más rico per cápita, con drogadictos al por mayor, con zombies víctimas del fentanilo y otras drogas que prescribieron sus empresas farmacéuticas y que hoy proveen redes criminales de cualquier otro país que no sea el de ellos, dicen. Y sí,
tenemos que tratar con ellos. Un país de racistas, genocidas, clasistas, nazis, seguidores de Ku Klux Klanes, renovados en nuestro vecino. Es con el que decidimos unir nuestra economía. Es al que muchos decidieron voltear como su opción wannabe. Un país envuelto en el deshonor de ser el que mayor número de guerras ha hecho en el mundo, de ser el que mayor número de bases militares tiene regadas por todo el mundo. Un país que se dice democracia y que apela a que se le reconozca como el más importante en ese rubro, cuando su realidad es que nunca el voto universal ha prevalecido. Hoy su mejor escenario es que los estados voten por su presidente en la proporción a sus economías, pero no por el voto popular. Y con este país debemos vernos como socios y amigos, dicen algunos. Un gobierno que se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, que amenaza también hacerlo de la UNESCO. Ya antes, hace algunos años, lo hizo de la Corte Penal Internacional. Ese es nuestro vecino con el que debemos negociar y ser amigos. Los datos duros nos lo dicen. El país más violento del mundo desde 1950 es Estados Unidos, el que más ejerce la violencia. Y es el país que ha estado más veces involucrado en guerras, mucho más que cualquier otro país en el mundo. Y sin embargo, nos acusan de la violencia en nuestro país. Ciegos ellos a la realidad de que las armas las fabrican ellos. Esos son nuestros amigos. Y esos son los amigos que históricamente, y ya no me refiero solo al despojo de nuestro territorio en 1848, más de 2.300.000 kilómetros cuadrados, que es más de la superficie actual del país. México mide 2 millones y un poquito más de kilómetros cuadrados. Bueno, pues nos quitaron 2.300.000. Pues ya ni siquiera hablemos de eso, fue hace 150 años, un poco más. Tampoco de sus invasiones al mismo. Aquí en el Zócalo de la Ciudad de México ondeó la bandera americana en una de sus tantas invasiones. Me refiero también al intento constante, rotundo, de desviar el destino nacional de nuestro país a través del patrocinio de las voces de la derecha, partidos, organizaciones y ONGs. Y esos son los amigos que construyeron su historia de relación con México, adoctrinando en sus universidades y medios de comunicación a mexicanos que gustosos compraron el American Dream, que no es otra cosa que desnacionalizarse y ser tapete del vecino norteño. Y con ello hay que vivir. Es lo que tenemos y es lo que formamos en una relación de décadas y ya más de un centenio. Entonces, el margen de acción ante tal realidad es el que en la Realpolitik es lo que utilizó este gobierno en el zipizape del fin de semana anterior. Ante la medida tomada por el vecino amigo del norte de imponernos medidas arancelarias, este gobierno salió a hablar con claridad, a negociar, a pactar, a hacer acuerdos y sobre todo a darle por su lado al narcisista en el poder. Pero esta historia no se ha acabado, el chantaje se mantiene y no hay forma de poderlo parar de inmediato. Solo construyendo acuerdos con otros países, separando actividades productivas del interés estadounidense, desculturizando mentalidades de ciudadanos que suenan en English
y que son gusanos frente a las águilas. Podremos solo así algún día relacionarnos en igualdad. Hoy la realidad es que nos tienen avasallados. La prudencia en el actuar, la inteligencia en el actuar de este gobierno es lo único que nos detiene de un precipicio que desea tanto el vecino como la derecha mexicana. Las voces del panismo, priismo y todos los grupos conservadores y reaccionarios que hemos derrotado en las urnas son muy claras. Ellos están del lado del vecino. Nosotros tenemos que estar muy alertas, porque son esa quinta columna que está a favor de lo que bien podemos llamar, lamentablemente, podemos llamarles enemigos. Así, sin tapujos, enemigos. El presidente de Estados Unidos es un delincuente convicto y un depredador conocido. No estoy inventando, es un dato. Él es un delincuente ya juzgado en la corte, por el hecho de ser presidente, pues la libró, pero las acusaciones fueron probadas. Bueno, ese señor es nuestro amigo, resulta. Entonces, vivamos con ello de la mejor manera, reunidos y solidarios con el gobierno y la gestión de la presidenta Sheinbaum y su equipo. No son buenos tiempos cuando quien gobierna al poderoso vecino es un hombre malvado al que solo le importa a él mismo. Ahora estamos en un impasse de 30 días, pero el chantaje continuará. El chantaje parte de poner aranceles con el pretexto del fentanilo y con el pretexto de la migración. La historia del fentanilo no se va a acabar. Esa es la historia de Estados Unidos. La marihuana en su momento, en los 70s, en los 80s, ese negocio de la marihuana del señor Caro Quintero, aquel famoso narcotraficante, con el gobierno de Estados Unidos, vía DEA, vía CIA, sucedió porque requerían sus adictos ciudadanos la marihuana. La cocaína después, con aquel Pablo Escobar de Colombia y todas estas mafias de los países sudamericanos, asociadas otra vez con el gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias, porque sus adictos requerían la cocaína. Hoy es el fentanilo, que requieren sus adictos. Mientras haya un mercado de adicción, mientras haya las armas que soporten ese mercado de adicción, esto seguirá. El chantaje continuará. El futuro en esta materia, el futuro de la relación política y de la afectación económica a México, es incierto ante la barbarie de la extrema derecha que gobierna a ese país amigo, que no es amigo de nadie, tan solo es amigo de sus intereses. Y que por nuestra propia historia de gobiernos corruptos y agachados, nos olvidamos de nuestros propios intereses y le dimos entrada. Esto debe cambiar por el bien de nuestro futuro, pero no se ve cómo y no se ve cuándo. Es un trabajo de construcción, ladrillo a ladrillo, momento a momento, decisión a decisión. El país debe estar unido sabiendo que hay un grupo, un porcentaje de gente que no quiere a este país. Un grupo que nunca va a apoyar a este gobierno, que va a preferir al vecino por sobre nosotros. Debemos tener estas realidades sobre la mesa. Un vecino que no es nuestro amigo y que es inmensamente poderoso. Una economía mexicana que depende en buena parte de este vecino, de la relación con este vecino.
y un pequeño grupo, tal vez un 20-25% de ciudadanos mexicanos que son enemigos internos. Con eso vivimos. Hay que entender esta realidad para que a partir de ella nos cuidemos, nos defendamos y pensemos en el futuro que sí podemos construir. Es necesario como país alejarnos de tanta maldad como la que se vive hoy en el vecino del norte. Muchas gracias.